Hola chicos, Historia del Arte y de la Cultura 24. He conservado aquí el mapa del vídeo anterior, en el que vamos a hacer un segundito de repaso para entrar de lleno en la materia de hoy, que es el desarrollo de la cultura y el arte de Mesopotamia. Te recuerdo, agua, Mar Negro, Mar Caspio, aquí que sube el Golfo Pérsico, Mar Mediterráneo, con toda la zona de Palestina, Israel, la antigua Fenicia, etcétera, etcétera. Y por aquí ya luego vendría, pues, el Mar Rojo. Naciones, las actuales. Turquía, con su parte asiática y su parte europea, separada por el estrecho. Entre el Mar Negro y el Caspio, los montes caucásicos, con su grande cordillera y su pequeña cordillera también, entre los que queda Georgia. De ahí para arriba, la Confederación Rusa. De Turquía al sur, Siria, al este y al sur, es decir, al sureste, está el actual Irak, que es el que se lleva la mayor parte de la antigua Mesopotamia, que la antigua Mesopotamia podríamos decir que es esto. ¿Por qué? Porque estos dos ríos, precisamente que los denotamos poquito y lo tenía que haber hecho, este era el Karasú, uno de los afluentes constitutivos del Éufrates, y este era el Murat, que nacía en los montes Tauro, entre Armenia y Turquía, y igual que el Tigris, y también al confluir aquí formaba el Éufrates. El Tigris, tierras de Armenia altísimas, con su famoso monte Ararat, y el Diyala, que no me acordaba ya de ayer, pero lo tengo aquí escrito, su principal afluente. O sea que la Mesopotamia, podríamos decir que es toda esta meseta jalonada de montañas al norte, donde nacen los dos ríos, acotada por los montes Zagros, que le separan de Irán, que era la antigua Persia, y la meseta arábiga, que es lo que es hoy Arabia Saudí desierto. Bien, empezamos. Y voy a seguir los apuntes para no perderme. La civilización y la historia de este pueblo mesopotámico arranca desde el sexto y séptimos milenios, cosa que la egipcia, si te recuerdas, arrancaba del tercer milenio, o sea, casi el doble, antigua. Arranca del mismísimo neolítico, cuando el hombre se hace agricultor y ganadera, que son las primeras regiones, podríamos decir, del mundo que tienen acceso a la agricultura y a la ganadería. ¿Todo debido a qué? A la fertilidad de esta comarca del sur de Mesopotamia. Y es la que podríamos decir que da las primeras ciudades, es decir, aglomeraciones masivas y organizadas del género Homo, del género humano. En sucesivas culturas se van sucediendo desde el 5500, es decir, sexto milenio, y van apareciendo la cerámica, el regadío, los templos, etc. A partir de ahí ya viene el empleo de la rueda y del cálculo. El cálculo que fue vital para el desarrollo de la humanidad. La región más importante, y ahora es donde vienen las regiones antiguas, que tendremos que intercalarlas con estas naciones nuevas, sería Sumeria. Fíjate que abarca la zona baja de los ríos. Aparecen ciudades-estado, ciudades
autónomas. De las más famosas, te pongo aquí tres. Ur, que se cita en la Biblia como Ur de Caldea. Uruk y Lagask. Lagask, que acaba en H. Ur, Uruk y Lagask, ciudades-estados de Sumeria. La gran producción que da el regadío da una sociedad pujante. Donde hay alimento, hay sociedad. El tipo de estado era a base de un rey, pero no un rey dios, como el egipcio, sino un rey delegado del dios. El dios era inmaterial, espiritual, aunque representaba también fuerzas de la naturaleza, como luego vamos a ver. Entonces tenía un vicario, un representante, un pontífice, que hace de puente, que era ese rey, un rey vicario. Especial para cada dios de cada ciudad. Porque sí, cada ciudad, al estilo de las ciudades egipcias, también tenía su propio dios. Y rivalizar con el dios era rivalizar con la etnia y con la ciudad. Aparecen aquí la escritura y los templos en forma de zigurats, que eran unas edificaciones de base cuadrada normalmente, que se iban superponiendo en forma de torre escalonada con rampas que daban acceso. Este era el templo más famoso que ha quedado, la forma de templo más famosa que ha quedado en Mesopotamia. Sobre sus reyes progresivos y la sucesión de los mismos, o lo que dijéramos las dinastías, así como en Egipto parece que están súper claras, aquí fallaron en el cálculo. No le daban tanta importancia a la rigurosidad de lo que anotaban. Sí, hay listas reales que se llaman, que son algo así como la relación de los distintos reyes que se suceden, pero no tienen ni mucho menos ninguna precisión en las dinastías. Se encuentran reyes que no estuvieron, luego otros reyes que estuvieron, otros que repetidos, etcétera, etcétera. El imperio acadio será por primera vez sobre el año 2350, es decir, en el tercer milenio. Es por primera vez cuando alguien coge varias ciudades y hace un gran territorio, un imperio. El creador del primer imperio, acadio, de la raza o etnia de los acadios, fue Sargón, que empezó a representar el poder, la unificación en el poder, el imperio, un emperador capaz de todo con nuestros circundantes. Y, como todos los imperios, aquel, y más nuevecito todavía, que podríamos decir que fue el primer imperio de la humanidad, manifestó enseguida su decaída, su decadencia. De forma que en la tercera generación, con su nieto Naram-Sin, este fue Sargón II, Naram-Sin, su nieto, ya se dio una descomposición. Y entonces pasaron a la historia como el signo del progreso y lo que había que hacer, y el signo de la decadencia y lo que no había que hacer. Luego vino una restauración de los sumerios otra vez, porque los acadios habían estado o eran originarios un poquito más al norte de Sumeria y Acadia, lo que luego juntas llamarían Babilonia. Se fueron sucediendo acadios, sumerios, acadios. Cuando estaban aquí el nieto de Sargón, que era de los acadios, que había dominado todo esto, renace el pueblo sumerio, retornan al talante
de imperio de Sargón, es decir, bien organizado, hasta que ya en el año 2003, es decir, hacia el 2000, lo vuelve a retomar otra vez Acadia, es decir, hegemonía de acadios, sumerios, acadios, sumerios, acadios, sumerios. Pero en estas diatribas entre ellos, un tercer pueblo colocado más al norte, Asiria, allá por el año 1792, es decir, ya en el siglo IX, un gran gobernante, un gran rey, Hammurabi, que lo oirás por su famoso código. Hammurabi conquista todo esto. Luego veremos qué descripción hacen de los asirios. No muy buena, por supuesto, pero bueno. Unificó el derecho, es decir, la forma de vivir de todo el territorio, e incrementó mucho las obras públicas para dar el bienestar a sus pobladores. Hizo lo que se llamó el primer imperio babilónico. El primer imperio babilónico. Estableció él su sede en una ciudad situada por aquí, o mejor dicho, en el río Éufrates, que era Babilonia. Y a esto se llamó el primer imperio babilónico hecho por Asiria, que por ser el primero, el más antiguo, se le llamó el paleo, que significa antiguo, paleo-babilónico. ¿Por qué? Porque luego vendría otra fase del imperio babilónico, a la que se llamaría neo-babilónico. Pero claro, como todos los imperios, este, hecho por Hammurabi, cae en manos de los casitas, un pueblo que había estado por aquí separado por los montes Zagros, en el sur de Irán, de Persia, y por fin encontraron la debilidad en estos pueblos y fueron y los invadieron. Los asirios, otra vez desde el norte, pero ya más tarde, en 1250, conquistan todo, otra vez, y establecen ciudades potentes también en el norte, que fueron Asur y la famosa Nínive. Digo famosa pues porque aparece en la Biblia con la que hemos tenido más contacto las culturas judio-cristianas. Sus reyes más famosos de este tal fueron Asurbanipal y Senaquerib, que son también nombres que aparecen en la Biblia. Por fin, contra este dominio de los asirios, otra vez los sumerios y los acadios otra vez se vuelven a reunir y se unifican para ir contra los asirios e invaden y queman su principal ciudad, Nínive. Y entonces, dominado por los caldeos principalmente, más que por los sumerios, un tal rey Nabucodonosor, también de nombre conocido, amplía todo el imperio incluso hasta el Mediterráneo. Este último imperio. Hasta que, por el año 539, es decir, a mediados del primer milenio antes de Cristo, un rey persa, Ciro el Grande, atraviesa todo esto, conquista toda Mesopotamia y podemos decir que ya les dio la puntilla, el final de la cultura mesopotámica, que se vería sucedida por la cultura pérsica. Vamos a ver la comunidad cultural y vida de los pueblos mesopotámicos. En la antigua Mesopotamia vivieron pueblos muy distintos. Hemos dicho que en la llanura del sur, o llamada también Babilonia, los sumerios, de raza desconocida primero, luego los babilonios y posteriormente, desde el fines del siglo VIII, los caldeos, ambos semitas. Y en el país montañoso del norte, o Asiria,
los asirios, también semitas, de la misma etnia y cultura. Pero la cultura de todos ellos es común, y sus creadores fueron realmente los sumerios, quienes desarrollaron en el cuarto y tercer milenio, es decir, en el 3000 y pico antes de Cristo, una antiquísima y notable civilización, más antigua que la egipcia, que fue adoptada por los semitas, tanto babilonios como asirios, los cuales no hicieron más que ampliar y desarrollar las enseñanzas recibidas de los sumerios. Curioso que en el terreno más fértil se desarrollase la cultura más potente. Los sumerios y babilonio-caldeos, que se establecieron en la fértil llanura del valle inferior de los ríos en la Baja Mesopotamia, vivieron pacíficamente, dedicados a la agricultura, en la que practicaron el regadío, dedicados también a la ganadería y al comercio. Habitaban en casas de ladrillos y adobes. El adobe ya sabes que es esa pieza tipo ortogonal, ahora no me viene, hecho como la caja de zapatos, pero en barro. Hablaremos luego del ladrillo. Pues habitaban en casas hechas con esas, de forma cúbica la casa y con un patio central. Usaron el carro de ruedas, que poca importancia decimos cuando usaron el carro de ruedas. Y sin embargo, la rueda fue uno de los principales inventos de la humanidad, que supuso el transporte con un muy menor esfuerzo. Supieron medir y calcular, y cultivaron las artes y las ciencias, en especial la astronomía y el cálculo. Los asirios, sin embargo, establecidos en el país montañoso del norte, la Alta Mesopotamia, fueron por el contrario rudos montañeses, que no llegaron a sentir atracción por su suelo poco fértil, muy montañosos y agua, pero poca fertilidad. Fueron un pueblo de incansables batalladores, cuya principal industria no fue el comercio y la ganadería, sino la guerra. Lógica aplastante. Cuando no consigues de la tierra lo necesario para vivir, quieres conseguirlo de quienes lo consiguen, de los vecinos, y te haces un pueblo batallador, conquistador, invasor. Esta dicotomía se ha dado muchas veces en la historia. Y es curioso, claro, viviendo en las latitudes norte de la Tierra, la zona templada norte de la Tierra, casi siempre ese pueblo batallador venía del norte. Y el pueblo del sur era el pacífico, agrícola, ganadero y comerciante. Vencieron y dominaron a diversos pueblos, a los que trataban duramente, cobrándoles crecidos tributos. Pueblo materialista y cruel. Qué duro es aquí esta historiadora, ¿eh? No hicieron más que desarrollar la cultura de los pueblos del sur. Dice que no inventaron prácticamente nada nuevo. Desarrollaron la cultura que habían cogido del sur. Otra vez más, la pluma, la cultura, el libro contra la espada. La espada conquista y el libro conquista. La espada conquista la estructura política, pero la cultura conquista la cultura intelectual. Algo así de lo que se cuenta luego en la caída del Imperio Romano. Los pueblos bárbaros conquistan por la espada, pero son conquistados por la cultura grecorromana. No hicieron más que desarrollar, mostrándose solo originales, dice, en la representación realista, pues de animales, porque lo que les iba era la caza, en especial en los de los relieves que adornan sus palacios. La escritura cuneiforme, una de las principales escrituras del mundo. Los pueblos de Mesopotamia, sumerios, babilonio-caldeos y asirios, escribieron mediante un punzón sobre objetos de arcilla blanca,
ladrillos, tabletas o cilindros, que luego se dejaban secar al sol o se cocían al horno para que conservasen mejor la inscripción. Esta escritura al principio fue pictográfica, a semejanza de lo que pasó con la primera escritura egipcia. Es decir, picto significa de dibujos. Hacían dibujos y con el dibujo representaban el concepto, los ideogramas o dibujos de objetos, análogos a los empleados luego en los jeroglíficos egipcios, es decir, que los mesopotámicos, lo utilizaron antes, que expresaban el nombre del objeto o bien una idea abstracta con él relacionada. Así, por ejemplo, una estrella, además de la propia estrella, podía también significar cielo o incluso Dios. Después, al estilizarse, al avanzar, los ideogramas primitivos fueron deformándose hasta convertirse en signos de valor fonético. Igual que pasó en Egipto, formados por combinaciones de pequeños trazos iguales, clan, 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 en forma de pequeños clavos o cuñas. Tú sabes que una cuña es esto, de pequeños clavos o cuñas. Entonces, puestos así, otros así, lograban distintas combinaciones que hacían distintos fonemas o sonidos. La escritura cuneiforme, que viene del latín cuneos, que significa cuña, con que se designa el sistema de escritura basado en su empleo. Los creadores de la escritura precuneiforme y cuneiforme, es decir, tanto de la anterior como de la cuneiforme, fueron los sumerios. Otra vez se llevan ellos la gloria, quienes terminaron reduciéndola a unos 600 caracteres o signos cuneiformes, unos 600 fonemas, cada uno de los cuales equivalía a una palabra primero. O sea, he dicho antes fonemas, no, unas 600 palabras, porque del pictograma, del dibujo, y del ideograma se pasó a la estructura de conjunto palabra, hasta llegar al conjunto fonema. O bien, y de la palabra, otro paso fue también la sílaba, y de la sílaba luego ya al fonema. De los sumerios, la escritura cuneiforme pasó a los semitas mesopotámicos, babilonios de los sumerios, a los babilonios, aunque al decir babilonios casi abarcamos todo, babilonios y asirios, y a casi todos los pueblos del Asia anterior o del próximo Oriente, donde fue empleada desde el milenio IV hasta los comienzos de la era cristiana, habiendo sido en ciertas épocas la escritura internacional del Antiguo Oriente. Sin embargo, a partir del año 1000 a.C., fue difundiéndose poco a poco la escritura alfabética o literal, propagada primero por los fenicios y posteriormente por los griegos. Y ahí aparecen las letras del alfa, beta, gamma, y ahí viene el alfabeto. Las inscripciones cuneiformes constituyen la principal fuente histórica de toda Asia próxima. Sin embargo, su desciframiento es reciente, no habiéndose realizado hasta el siglo pasado gracias principalmente a los esfuerzos del alemán Grotefend y de los ingleses Rawlinson e Hinks. Actualmente se dispone de centenares de miles de tabletas cuneiformes, centenares de miles de tabletas cuneiformes, guardadas en los museos de Asia, Europa y América, relativas a los asuntos más diversos. O sea que tenemos bibliotecas donde podemos ir a leer cómo vivían, qué escribían, qué sentían y qué querían. Textos gramaticales, sí, libros de gramáticas, donde hay silabarios, mamen mi momú, por poner un ejemplo, vocabularios con palabras, diccionarios ya en aquella época. Luego hay otros históricos, literarios, religiosos, administrativos, legislativos, jurídicos, etc. Parece que estamos hablando de hoy.
Han sido halladas incluso bibliotecas y archivos completos como los de la ciudad-estado de Mari, en el Éufrates medio. De Mari, que se sitúa por aquí, en el Éufrates medio. Los de los reyes hititas de Bogatskoi y la grandiosa biblioteca de Asurbanipal, en su palacio de Nínive, de la destruida Nínive, en la que figuraban copias de las principales obras literarias, científicas, jurídicas, etc., de la brillante civilización sumero-acadia y babilónica. La religión. Dioses y reyes. Los pueblos, yo creo que ya me he pasado en el tiempo. Bueno, hasta aquí. Hacemos un inciso, cortamos y pasamos al vídeo siguiente con la religión, dioses y reyes, importante como en todo el mundo antiguo. Hasta ahora.